Vamos a abrir nuestras vidas en el libro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Y vamos a estar viendo los versículos 8 al 20 en este día. Seguimos con esta serie titulada Jesús vino para todos. Y el título del mensaje del día de hoy es La buena noticia que alumbra para todos. ¿La buena noticia que alumbra para quién? Para todos. Lucas 2, versículos 8 al 20. Pero antes de entrar, hermanos, quisiera que me acompañen pidiéndole al Señor que Él hable en nuestras vidas, que Él pueda usar este tiempo para Él ser glorificado en este momento. Amén. Amado Dios, te damos a ti gracias. Ya hemos alabado tu santo nombre, Señor. Hemos exaltado y reconocido tu bondad en nuestras vidas. Y en este momento, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, a estudiar las Escrituras. Yo te pido, Señor, que en este momento tú quites toda distracción, todo pensamiento, Señor, de cosas que son para otro tiempo. Pedimos que nos ayudes a concentrarnos, Señor, en tu palabra y que podamos estudiarla, examinarla, y que al hacerlo, Señor, nosotros podamos crecer en tu conocimiento, crecer en madurez, crecer en santidad y crecer en reconocimiento y agradecimiento por lo que tú hiciste y haces por nosotros, Señor. Pedimos, Padre, que tú nos des lo que no tenemos para que podamos hacer lo que no podemos hacer, Señor. Y es a través de este crecimiento que tú nos darás, Señor, en las Escrituras, que podremos lograrlo por la obra que opera a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén. Imagínense que son las 3 de la mañana. Pudo haber sido esta mañana o cualquier otra mañana de la semana, pero son las 3 de la mañana y típicamente 2, 3 de la mañana todos están dormidos a esa hora, típicamente. De repente usted escucha ruidos afuera de su casa, ladridos de perro y otros ruidos que no son normales para el tiempo del día de las 3 de la mañana. Y usted se despierta después de estos ruidos. A pesar de su cansancio, su curiosidad le hace que se levante y usted asoma su vista por la ventana y nota que la casa del vecino está ardiendo en llamas, aún apenas comienza a arder. Una esquina de la casa está ardiendo, no ha sido completamente envuelta en llamas, pero usted empieza a ver que comenzó a arder y hay peligro para sus vecinos. Usted voltea para todas partes y mira y se asoma por otras ventanas a ver si alguien ha notado que está incendiada la casa. Pero al parecer el vecino que vive en esa casa, la familia que vive en esa casa y el resto del vecindario, todos aún duermen, siguen dormidos, están ignorando que la casa está en llamas. ¿Qué haría usted en ese momento? ¿Qué haría usted? Son las 3 de la mañana, posiblemente tuvo un día muy difícil y muy cansado anteriormente y está cansado, agotado su cuerpo. ¿Qué haría usted? ¿Volver a acostarse por el cansancio? Quizás usted diría, voy a confiar que los habitantes de la casa se van a despertar, van a oler el humo, van a descubrir que está incendiada su casa y se van a levantar. O se acomoda su bata usted, se pone sus zapatos y corre al vecino a decirle, tocar puertas, golpearlas, romper ventanas, lo que tenga que hacer para despertar a esa familia, para que puedan salir de esa casa que está ardiendo en llamas. ¿Qué haría usted? Si de repente el cansancio lo venció y usted se vuelve a acostar, especialmente en estas mañanas que han sido frías, y usted dice, ay, tan rica que estaba mi cama, y usted se vuelve a acostar, se vuelve a cubrir con las sábanas y con la cobija calentita. San Marcos. Pero en la mañana se levanta usted y mira que la casa se incendió completamente y está en ruinas y solamente humea. Y le dan la noticia que las personas que estaban ahí no sobrevivieron, sino que todas murieron en el incendio. ¿Cómo se sentiría usted después de haberse acostado y no haberle dado el aviso?
¿qué pensaría? ¿Qué sentiría usted? Hoy estaremos viendo un mensaje que se entregó hace 2000 años. Y vamos a ver la reacción después de haber recibido ese mensaje. Y es una reacción, hermanos, que nosotros debemos de imitar en nuestras vidas. Vayamos a este mensaje titulado, en esta serie que se titula Jesús vino para todos, y este mensaje titulado La buena noticia que alumbra para todos. Vayamos a Lucas 2, versículos 8 al 14. Leamos con el primer punto, la gloria de la buena noticia. Dice así el pasaje. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron ¿de qué? De temor. Pero el ángel dijo: no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señales, dice a los pastores. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Esta es la cena, hermanos, después de la cena que vimos la semana pasada. Es la cena, el siguiente paso, la siguiente revelación que Lucas nos quiere dar a nosotros. Lucas nos revela qué pasa después de que Jesús nace en la tierra. La noticia tenía que compartirse. La noticia tenía que compartirse, tenía que regarse la voz de buenas nuevas, que había nacido en Belén el Salvador del mundo. Dios el Padre quería que las buenas noticias se dieran a conocer, que su buena voluntad para con el hombre fuese conocida. Y se lee, hermanos, que había unos pastores en el campo. Obviamente, cuando leemos esos pastores en el campo, no son los pastores como en el contexto de la iglesia, pastores de la iglesia. Eran pastores que cuidaban de un rebaño, de que cuidaban de ganado, de animalitos en el campo. Y le quiero compartir que en el tiempo cuando esta historia se lleva a cabo, los pastores que cuidaban del rebaño eran personas que se les pagaba por hacer esto. Eran personas de carácter humilde. Y no me refiero a humilde versus orgulloso, ¿verdad? Hoy en día pueden existir personas que parecen humildes porque dice la gente: esa persona es humilde porque no tiene mucho que posee, pero puede tener mucho orgullo en su corazón. No me refiero a eso, me refiero que eran humildes de que no tenían muchas posesiones. En aquel tiempo la profesión de pastor era de carácter humilde. Era para una persona de posición social baja. Y ellos típicamente eran empleados, no eran los dueños del rebaño que ellos cuidaban. Ellos típicamente dormían al lado de los animalitos a la intemperie, mientras que cuidaban a las ovejas de los diferentes peligros que habían, que no se fueran a extraviar, que un animal depredador no viniera a llevarse una de ellas. Y vemos que las escrituras nos dice que Lucas nos dice que había más de un pastor, habían varios pastores. No nos da el número exacto, pero habían varios pastores que se turnaban en la noche para cuidar de estas ovejas. Sucedió que un ángel del Señor se les aparece. Y obviamente, hermanos, sabemos que esos ángeles eran aceptados en la cultura judía como mensajeros que traían mensajes de parte de Dios. Ellos conocían y aceptaban, creían en ángeles. Y juntamente con la aparición de esos ángeles, Lucas describe que la gloria del Señor los envolvió con una luz resplandeciente. Me imagino que ha de haber sido algo similar como cuando Pablo iba camino a Damasco en Hechos capítulo 9. Él iba a hacerle daño a los hermanos de la iglesia, a encarcelar a algunos de ellos, y de repente dice la Biblia que él cae al suelo porque vio una luz que resplandeció. Me imagino que ha de haber sido un escenario similar a esa luz resplandeciente
que los envolvió completamente a sus pastores. Esta luz los envuelve. Y aunque para ellos el ver un ángel era algo que ellos aceptaban como un mensaje de parte de Dios, ellos quedan atemorizados, hermanos. La palabra que Lucas usa en el original es phobos. Eso quiere decir terror, quiere decir aterrorizar. Quedaron aterrorizados. De ahí sacamos la palabra hoy en día que nosotros usamos como fobia, el miedo a ciertas cosas. No sé, de repente usted ha salido afuera, si usted vive especialmente en un lugar donde no está muy habitado y usted sale afuera y mira a una serpiente, o puede mirar a un animalito diferente que va corriendo. No sé cuántos de ustedes tienen miedo a las arañas. Hay personas que solamente pensar en las arañas ya hasta les empieza a dar comezón y empiezan a rascarse porque sienten ese miedo. Algo así pasó con los pastores que vieron a este ángel que se apareció. Tuvieron terror, tuvieron temor. Y el ángel vio que tuvieron temor, porque el ángel mismo le dice que no se sientan con terror, que no tuvieran miedo. Ellos son reconfortados por el ángel. El ángel les dice: no he llegado a traer condenación, he venido con un mensaje de buenas nuevas. Y Lucas usa un verbo aquí para buenas nuevas que quiere decir traer buenas noticias. Euangelizo, traer buenas noticias. Y el ángel les dice que estas buenas noticias serán de gozo para todo el pueblo. ¿Y cuál era la buena noticia, hermano? ¿Cómo dice su escritura? ¿Cuál es esa buena noticia? Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así como lo dijeron los profetas. Hay tantas profecías en el Antiguo Testamento que muestran y que apuntan a Jesucristo, hermanos. El Antiguo Testamento para eso fue. Hoy en día hay religiones como los judíos que se quedaron en el Antiguo Testamento y que no comprendieron exactamente de quién hablaban las escrituras. Pero todas las escrituras apuntaban a Jesús. Miqueas capítulo 5 versículo 2 nos dice que el Salvador, que levantaría a alguien que sería el Señor de señores para el pueblo. En la ciudad de Belén nacería una ciudad, un pueblito insignificante, pero allí es donde Dios había determinado que nacería su hijo. Y así sucedió, hermanos. Y muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron y nació el Salvador. ¿Por qué Salvador? Porque Él fue el que nos rescató. Salvador quiere decir el rescatador, el liberador. Todas las personas que andan por este mundo, que no han entregado en fe su corazón, su vida a Jesús, viven aún bajo maldición. Esa es la realidad de las Escrituras. Y pareciera un mensaje de odio, pero no lo es. Cuando lo compartimos, más bien es un mensaje de amor. Pareciera como que odiamos a las personas diciéndoles: te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Pero es el mensaje de amor que estamos compartiendo, tratando de rescatarles, tratando de romper las ventanas y golpear las puertas porque su casa está incendiándose y deben de liberar, de salvar su vida, de correr por su vida para salvar sus vidas. Ese fue el Salvador que vino a este mundo, a libertarnos, a rescatarnos. Y algo interesante, hermanos, que vemos que el ángel los invitó a confirmar la noticia, porque les dice: esto servirá como señal. No les dice solamente que nació el Salvador, que Jesús nació en Belén, sino esto les va a servir como señal. Van a encontrar a un niño envuelto en pañales, acostado en el comedero de un burro, en un pesebre. Ahí lo van a encontrar. Esa va a ser señal que lo que les estamos diciendo es verdad. Los pastores fueron los primeros, hermanos, en ser informados del nacimiento de Jesús. Fueron los primeros. Dios escogió a esos pastores para recibir el mensaje de parte del ángel del Señor. Así como escogió a las mujeres también para recibir el mensaje y ser las primeras en saber que Jesucristo había resucitado, que ya no estaba en la tumba. Así como también te ha escogido a ti
Y me ha escogido a mí, nos ha escogido a nosotros para compartir el mensaje de las buenas nuevas. Dios te ha escogido a ti. Dios te ha escogido a ti. La historia del Evangelio es verdadera. Dios dejó la evidencia para que la confirmemos. Y algunas personas dicen, pero ¿cómo puedo comprobar yo que Dios existe? Hay evidencia, podemos ver la naturaleza. ¿Acaso eso ocurrió de la nada? ¿Acaso hubo una explosión que organizó todo de la manera como está organizada, que corre toda la perfección en el mundo? Porque Dios, dice las Escrituras, sostiene toda la creación con sus manos. ¿Acaso de la noche a la mañana sucedió eso? Se requeriría de más fe, es decir, explotó y simplemente pues se fueron creadas las diferentes galaxias y el universo todo se formó y la Tierra está en un axis exacto para que haya vida y tenga temporadas del año y pueda crecer plantas y pueda haber esto y lo otro. Es imposible que esto surgiera simplemente porque sí. Romanos capítulo 1 nos dice que Dios se ha revelado de una manera general a toda la gente. Cuando la gente que rechaza a Jesucristo y rechaza el Evangelio esté delante del trono de Dios, no va a tener excusa, porque Dios se reveló a ellos por medio de la creación. Aparte, Dios ha puesto su conciencia en cada ser humano. Algunas personas que no son cristianas saben hacer el bien, conocen el bien y el mal. Hay personas que ya se han ido más profundo en el pecado y como dice las Escrituras, llegará un día cuando a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y ha llegado por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Están pasando situaciones difíciles, pero Dios se ha revelado. Dios ha enviado el mensaje. Así como lo envió a esos pastores por medio del ángel, Él ha mandado su mensaje por medio de la creación que Él vive, por medio de la conciencia en cada ser humano que Él vive. Y si por si fuera poco, que no lo es, Él también entregó su ley para mostrarnos qué tipo de Dios es. Un Dios santo, perfecto, que requiere perfección, que requiere santidad, que no es opcional. Él quiere que tú seas santo y obviamente ninguno de nosotros somos perfectos. Si yo dijera al contar 3, 1, 2, 3, salgan todos los que no son perfectos, salimos todos, hermanos. Salimos todos. Salgan todos los que no hayan pecado, salgan todos los que hayan pecado, salimos todos. Saldríamos todos. Quédense aquí nada más los que son perfectos y los que nunca hayan pecado, se queda el lugar vacío. Todos hemos pecado. Por eso todos necesitamos de un Salvador. Por eso era necesario que Jesucristo viniera a este mundo. Por eso el Señor te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para compartir las buenas nuevas. Así como los ángeles llegaron y dieron el mensaje a los pastores, así debió de haber sucedido para que la gente supiera, para que los pastores supieran, para que los pastores hicieran lo que van a hacer a continuación, compartir que Jesús había nacido, que el ángel les había hablado, que las buenas noticias habían llegado a esta tierra. Jesús es central para el Evangelio, hermanos. No podemos predicar el Evangelio sin Jesús. Por ahí hay una persona, no sé si usted ha escuchado alguna vez, que ha dicho, algunas personas dicen, predica el Evangelio y cuando sea necesario habla. No, hermanos, no, esa es una tontería. Predica el Evangelio y cuando sea necesario habla. Entiendo por qué lo dicen, entiendo. Ellos están diciendo, tenemos que tener buen testimonio. No podemos predicar el Evangelio y vivir como unos diablos. Tenemos que tratar de imitar a Dios lo más. Somos sus hijos, tenemos que aparecernos e ir en un camino de santidad. No somos perfectos, pero tenemos que buscar honrar a Dios en nuestra manera de vivir. Entiendo eso, entiendo. Debemos de ser, no solamente decir, sino tratar de imitar a Jesús. Pablo lo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Pero tu testimonio no va a salvar a nadie.
Tu testimonio no lo va a salvar. Puede ser usado como un puente, pero ese puente siempre tiene que aterrizar en el evangelio. Puede que tú digas, si tú supieras la clase de vida que yo vivía antes, si tú supieras la persona que yo era antes, pero el Señor me ha transformado porque Él vino a este mundo y murió en una cruz del Calvario por mí, porque yo era pecador y estaba sentenciado a una muerte eterna en el infierno, pero por Jesucristo, porque Él murió y pagó el precio por mí, yo puedo ser salvo. En esa semana compartí el evangelio con unas personas y esta pareja, José y Mayra, parecían como sorprendidos que yo les dijera, sí, yo tengo la seguridad, yo voy a ir al cielo. Yo les aclaraba, no crean que voy a ir al cielo porque soy buena, porque soy perfecto, porque lo merezco. No, no lo merezco, no lo merezco. Y les compartí el evangelio y el Señor hizo una obra maravillosa allí, trajo convicción a sus corazones. Mi hermano Andrés estuvo ahí conmigo y él es testigo como el Señor ministró en ese momento a este matrimonio. Pero es el mensaje del evangelio. Yo no le pude decir, ay, ¿sabes qué? Pues yo era un borracho, yo era un drogadicto y el Señor me salvó. He crecido en la iglesia. Perfecto no lo he sido. Pregúntenle a esta mujer que está sentada aquí. Ni lo sigo siendo. Perfecto no soy. Me esfuerzo por honrar a Dios. Pero yo no puedo compartirles un testimonio que yo hacía esto, que yo era un ladrón, que yo tenía mujeres en todos los puertos. Era mujeriego. No, yo no puedo decir eso. Pero el Señor me ha salvado. Yo también necesitaba. Yo me considero, hermanos, y pensaba, y yo cuando escucho al apóstol Pablo hablar, yo me identifico con él. Yo era el más vil de los pecadores, pero Jesucristo me salvó. Porque es Romanos capítulo 1 versículo 16 que dice que es el evangelio el que tiene el poder para salvación. Es el evangelio. Usa tu testimonio, está bien. Si tienes un testimonio así, úsalo, está bien. Pero aterriza en el evangelio siempre, porque es el evangelio que tiene el poder para salvación. Vayamos al versículo 15 y 16. La confirmación de la buena noticia. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Así como habían aparecido los ángeles desaparecieron. Aparecieron y desaparecieron. ¿Y ahora qué debían de hacer esos pastores? Que de repente habían estado aterrados, pero el ángel les dijo, cálmense, no tengan temor. He venido a compartirles buenas nuevas, no malas noticias, sino buenas nuevas. Se pusieron de acuerdo en ir a confirmar la señal que el ángel les dio a conocer. Y encontraron así como se les había dicho. ¿Sería que los pastores no tuvieron fe? ¿Sería que ellos no confiaron que el ángel estaba? Hermanos, si un ángel se me aparece a mí de esa manera y una gloria del Señor me envuelve, eso es suficiente para mí para yo creer lo que el ángel me está diciendo. ¿Será que los ángeles no tuvieron fe? El Señor, hermano, nos invita a confirmar. Hay algunas personas que acusan a los creyentes, a los cristianos, de que cada vez que van a la iglesia, en la entrada hay una especie de canastita donde se quitan el cerebro los cristianos y la avientan en la canastita y luego entran y alaban al Señor y estudian la palabra. Porque nada más estudian puras fábulas. Eso es lo que piensa la gente. Pero nosotros creemos en un evangelio, hermanos. Nosotros tenemos fe de que lo que está escrito aquí es veraz. Y el Señor no nos pide que tengamos fe ciega, hermanos. Él nos ha dado las evidencias. No nos pide que confiemos en Él cuando Él ya nos dice, mira la creación, mira el diseño. Detrás de ese diseño hay un diseñador. Detrás de esa creación hay un creador. Él nos da las evidencias.
Hay tantas profecías en el Antiguo Testamento que se vienen a cumplir con la vida de Jesucristo. Cosas que eran imposibles, prácticamente imposible de cumplirse, pero se cumplen. Hay testigos oculares que vieron, que presenciaron a Jesús, que vieron a Jesús morir, pero que lo vieron resucitar al tercer día y que dieron testimonio. Más de 500 hermanos que dieron testimonio que Jesucristo había resucitado. Y los universitarios, los profesores en la universidad enfrentan a nuestros hijos y les dicen a nuestros hijos: a ver, compruébame que Dios es verdad. Muéstramelo con el método científico que Dios es verdad. Pues cuando nuestros hijos le hagan esa pregunta, yo les he dicho a mis hijas: cuando te hagan esa pregunta, tú contéstale: confírmame que George Washington fue el primer presidente y muéstramelo con el método científico. No se puede. No podemos volver a hacer que ese evento vuelva a ocurrir. El método científico se requiere de crear el evento de algo que se puede medir, que se puede observar, etc. Pero no se puede. En este tiempo, cuando Jesucristo resucita, cuando Jesucristo nace, hay testigos, hay esto que cuando resucita, más de 500 hermanos lo miran. En un momento cuando ellos, por testificar que eran cristianos, podían morir, y ellos testifican. Igual como en una corte, ¿verdad? De repente miran al hermano Isaías, que lo acusaron, no lo miraron, lo acusaron al hermano Isaías, que lo vieron en tal lugar y que entró con una máscara, lo vieron ponerse una máscara y una pistola y robó un banco. Y no hay más que personas que lo están acusando, pero luego se levantan otras 10 personas y dicen: no, lo vimos. Esa hora, en ese día, él estaba 50 millas del lugar donde dicen que estaba. Y van a la corte y defienden a Isaías y dicen: no, él no. De esa misma manera es la manera como las escrituras confirman muchas cosas que el Señor ha cumplido en la profecía. Muchas ciudades que no se conocían, pero que la arqueología hoy en día ha descubierto, que antes la ciencia decía que las cosas que la Biblia decía eran mentiras, pero que ahora se han confirmado por medio de la misma ciencia. Dios nos deja sus evidencias. Él no espera que nosotros creamos en una fe que es ciega, hermanos. Sabemos que la fe, la palabra esa de 2 letras, fe, F-E, se puede usar en diferentes maneras. Hay diferentes contextos, ¿verdad? Sabemos que la fe puede definir diferentes cosas. Puede ser el medio por el cual somos salvos. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9? Somos salvos por gracia mediante ¿la qué? La fe, amén. Entonces puede ser el medio por el cual tenemos salvación. Cuando decimos fe, somos salvos por gracia mediante la fe. Pero también puede ser la certeza o convicción que tenemos en Cristo. Tenemos una convicción. Dice la palabra que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Nunca vi a Jesús, pero yo sé que Él vive. Nunca vi a Jesús, pero yo sé que Él nació, yo sé que Él murió y que al tercer día resucitó. Yo lo sé. Yo tengo fe, tengo una certeza que esto ocurrió. No he visto a Jesús, pero lo sé, yo sé que un día mis ojos lo verán. Un día lo veré. Pero también fe puede ser como el grupo de doctrinas en la que nosotros creemos. Por ejemplo, Judas le dice a la iglesia que contienda por la fe, contienda por las doctrinas, que peleemos por la fe. No físicamente, ¿verdad? Argumentemos, en otras palabras, por la fe. Pero Dios nos ha dejado, hermanos, las herramientas necesarias para poder confirmar la verdad. La fe no es una fe ciega. Los cristianos no se quitan el cerebro en la entrada de las iglesias y la echan en un canastito para luego recogerlo después. No, nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros no tenemos fe ciega, sino que en ayuda del Espíritu Santo podemos usar el raciocinio que Dios nos ha dado para examinar las verdades del Evangelio. Por ejemplo, hermanos, Pablo elogia a los hermanos de Berea, ¿se recuerda?
Porque ellos iban a casa y confirmaban en las escrituras para ver que si lo que se había predicado era así. Usted no tiene que ir a casa. Cada uno de ustedes trae cada uno de ustedes trae hasta 20 escrituras en un aparatito así que se llama celular, en una aplicación, y usted puede confirmar ahí lo que se está predicando. A los pastores pudo haber sido suficiente el ángel que se les apareció, el escenario en el cual fueron envueltos, la multitud de ángeles que aparecen en el cielo dando gloria a Dios. Aún así se les da señal. Esto les será como señal. Ellos debían de ser testigos. Ellos fueron a confirmar. Esto no fue una duda de ellos, sino que fue en obediencia al recibir la señal del ángel. Y ahora ellos fueron testigos con otras personas para decirles lo que el ángel les había dado. Porque Jesús, hermanos, es central en la historia de las buenas nuevas, el evangelio. No hay evangelio sin Jesús. La fe, las buenas noticias y la verdad que los creyentes tenemos no deben ocultarse, hermanos. Tú has sido llamado para compartir este evangelio. El Señor te ha llamado a ti. Hay personas que dicen, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Hermanos, una de ellas es que prediques el evangelio. Que le hables a tus vecinos, que le hables a tu familia. Están en casas que están ardiendo y van a perecer. Van a morir. ¿Y qué estás haciendo tú para predicarle a tu familia? ¿Qué estás haciendo tú para predicar a los vecinos, a los compañeros de trabajo, que hay un Jesucristo que vino a este mundo a morir en el lugar de ellos para salvarles? ¿Qué estás haciendo para hacer eso? Dios te ha llamado a ti. Dios te ha escogido para que tú seas ese evangelista que vaya y lleve las buenas nuevas de salvación. O le estás obedeciendo o le estás siendo desobediente. Eso solamente tú y Dios lo sabe. Para aterrizar, versículos 17 al 20, para ir terminando, la predicación de la buena noticia. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Ellos fueron y confirmaron que así fue, que así era. Y los pastores comenzaron a evangelizar. Los pastores que cuidaban ganado en ese momento compartieron las buenas nuevas con las personas. Las personas estaban ahí, aparte de María y de José, que ya me ha sido recibido el mensaje de parte de ángeles. Las otras personas que estaban ahí no sabían quién era este niño. Parecía un niño común y corriente, envuelto en pañales, en un lugar que ni siquiera debían de estar niños, acostado ahí en un pesebre donde comían los burritos. Era un niño común y corriente. Pero ellos empezaron a platicar a las personas quién era este niño, qué es lo que se les había dicho sobre este niño, y la gente quedó maravillada. Hay personas que cuando tú les vas a llevar el evangelio van a decir, ok, ¿y qué? Hay personas que están muertas en sus pecados, en sus delitos y pecados. Efesios dice eso, que están muertos. Acércate tú un muerto en un funeral y mueve el cuerpo. ¿Responde? Así hay muchas personas hoy en día. Respiran, hablan, caminan, comen, tienen función normal como cualquier otro humano, como usted y como yo, pero están muertos. Y es el Espíritu de Dios que usa el evangelio y que te puede usar a ti para compartir el evangelio, para traer vida a las personas que están cegadas y muertas. ¿Lo estás haciendo? Qué hermoso ejemplo, hermanos, que tenemos de unos individuos que cuentan las buenas nuevas como esos pastores. Fueron los primeros evangelistas. Mientras que María dice que guardaba todo en su corazón, ella sabía qué tipo de niño, quién era el niño que ella tenía en sus brazos. Ella sabía, el ángel ya le había dicho a ella. Ella nada más guardaba en su corazón, callaba y meditaba las cosas, y ella decía,
eso que me dicen los pastores, que están diciendo los pastores, es simplemente confirmación de lo que el ángel ya me dijo. Los pastores fueron los primeros seres humanos en compartir las buenas noticias. Y al confirmar todo lo que se les había dicho, fueron glorificando y alabando a Dios, se fueron de esa manera. Y esa experiencia incluso sirvió para fortalecer la fe de ellos, hermanos. Los ángeles entregan la buena noticia, los pastores comparten esta buena noticia y de esta manera glorifican a Dios. Yo te pregunto a ti, ¿estás tú glorificando a Dios? ¿Estás tú compartiendo el mensaje del evangelio? ¿Cuántas personas simplemente en esa semana se te cruzaron en el supermercado, en el lugar donde estabas rellenando el tanque de gasolina, en cualquier lugar, en el trabajo? No te digo que durante horas laborales estés evangelizando, te está pagando, tienes que ser responsable como un hijo de Dios, trabajar y utilizar el tiempo correctamente, pero hay tiempo de descanso, hay tiempo de break, tiempo de lonche, cuando estás comiendo y tienes tus compañeros allá a la par, en esos momentos tú puedes compartir el evangelio. ¿Cuántas personas no se te han cruzado esta semana que simplemente tú los has dejado cruzar y no les has compartido el evangelio? ¿Has visto que sus casas están ardiendo en fuego y has decidido mejor regresar a la cama, acostarte y arroparte con tus cobijas? Jesús vendrá otra vez. Jesús vendrá otra vez. Y cuando Él vuelva, hermanos, todos lo reconocerán. Todos lo reconocerán. Para muchos será demasiado tarde. Muchos lo habrán rechazado y estarán solamente condenados ya, pero van a reconocer que Jesucristo en verdad era el Hijo de Dios. Filipenses 2:10 y 11 dice: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para algunos será muy tarde cuando ellos se conozcan que Jesús es Dios. Es tiempo hoy de compartir el mensaje, y no hay evangelio sin Jesús. Por eso Jesús vino a este mundo, por eso es que tuvo que humanarse, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de predicar. Tenemos la luz. ¿Qué hace usted con la luz cuando prende un foco? O cuando usted acomoda un foco, ¿qué? ¿Lo forra después con aluminio? ¿De qué sirve un foco prendido envuelto en aluminio? ¿De qué sirve una vela encendida y luego puesta debajo de un almud, como dice las Escrituras? Lucas 11:33. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con una vasija, sino para ponerla en un candelero, a fin de que los que entren tengan luz. Tú tienes la luz. Tú has sido llamado a compartir el evangelio. ¿Lo estás haciendo? Porque Dios te escogió a ti. ¿Estás obedeciendo? ¿Lo estás haciendo, hermano? Él es Dios. Jesús es Dios. Y su encarnación es central, hermanos, para el mensaje del evangelio. Juan 1:4-5 nos dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. El versículo 9 dice: esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Ese fue Jesús. Por eso celebramos el nacimiento de Jesús en estos tiempos. ¿Y qué? Nada más celebramos. Nada más es tiempo familiar, tiempo de regalos. Nada más es tiempo de darle rienda suelta a la carne para los que andan ahí medio flojos espiritualmente. ¿O es tiempo de compartir el evangelio? Es tiempo de alumbrar con la luz del evangelio a aquellos que están en la oscuridad. Ireneo, un padre de la iglesia, dijo: Él se hizo, hablando del Hijo, Él se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos ser como Él. Él se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ser como Él.
Solo como Dios, hermanos, Cristo podía tener el poder para llevar nuestros pecados y conquistarlos. Como Dios, pero solo como hombre, Él estaba calificado para hacerlo. Él tenía que venir a este mundo. Por eso celebramos el nacimiento. Jesús vino en carne. 1 de Juan 4, versículo 2 nos dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Jesús tuvo que venir a este mundo a nacer. Eso es algo central de las Escrituras, hermanos. Esto no ha sido un invento de hace 2000 años cuando nació la apostolitis, en el último siglo. Ya todos son apóstoles. Hay apóstoles por donde quiera y pagas una cuota y de repente te dan te cubren la sombra de no sé quién y ya eres un apóstol, porque no es suficiente ser un siervo de Dios. Tienen que ser apóstoles. Eso es algo nuevo de hace unos años. Pero el que la iglesia siempre, las Escrituras lo han enseñado y la iglesia lo ha rectificado, que Jesucristo vino en carne, eso ha sido algo central del Evangelio. Fíjense lo que dice el credo de Calcedonia. Dice así: todos nosotros, de común acuerdo, enseñamos a los hombres a reconocer a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en su divinidad y perfecto en su ¿qué? Humanidad. Verdadero Dios y verdadero hombre, sin que la distinción de naturaleza se vea anulada por la unión, sino que por el contrario se conserve la propiedad característica de cada naturaleza, uniéndose para formar una sola persona. Jesucristo vino a este mundo y vino porque quería salvarte y vino para salvarte. ¿Puedes cerrar tus ojos e inclinar tu rostro? Pudieras pensar, hermanos, ¿cuántas veces te has quedado tú con la buena noticia y no la has compartido? ¿Cuántas veces has visto que hay casas que se están ardiendo y no has dado el aviso, no has quebrado las ventanas, no has hecho lo posible por llevar el mensaje del Evangelio a aquellas personas que están muriendo, que van con rumbo a una eterna perdición? Dios te escogió a ti. Dios te escogió para que tú llevaras el mensaje del Evangelio, porque sabes que Jesús no solamente vino por ti, Jesús vino para todos. No seamos egoístas. No digamos, ya me salvó a mí, ya con eso es suficiente. No, compartamos el Evangelio. Encendamos la luz de Cristo en nuestra familia, en nuestra vecindad. Hay muchos hogares a nuestro alrededor que hoy en día están encendidos, condenados a morir. Comparte las buenas nuevas, porque Dios te ha escogido a ti para hacerlo. Hazlo antes que sea demasiado tarde. Hazlo antes de que ese familiar que no tiene la vida comprada fallezca y tú encuentres arrepentimiento y remordimiento en tu corazón porque tú pudiste darle la llamada de atención por medio del Evangelio y no lo hiciste. ¿Por qué no en este momento, ahí donde estás, hermano, que eres cristiano, hijo de Dios? ¿Por qué no, si hemos de ser honestos, por qué no le pedimos perdón a Dios por todas esas veces que no hemos compartido las buenas nuevas? Pero pidámosle perdón y pidámosle también su ayuda para que Él nos dé convicción, fortaleza, las palabras para compartir el Evangelio a todas aquellas personas que perecen.
Para ti, amigo, que estás escuchando, que no eres un cristiano, el día de hoy has escuchado la buena noticia. Y si no ha sido claro, te la quiero aclarar. La palabra del Señor claramente nos dice que somos pecadores, todos nosotros. Y la palabra claramente nos dice que la paga del pecado es muerte. Tú mereces morir. Tú mereces el infierno. Dirás, pero no soy tan mala persona. Yo soy responsable, soy fiel. Soy mejor que la otra persona que vi ayer. Ese es el problema, que nos comparamos a otras personas. Pero si te comparas con Dios, que es santo, te darás cuenta de tu gran imperfección. Y la palabra del Señor, como te dije, la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú pones tu fe en Jesús, el sacrificio que Jesús pagó en la cruz del Calvario será anotado a tu favor, a tu cuenta. Y ya no más tendrás que sufrir la preocupación de ir al infierno, sino que tendrás la garantía de un día estar en el cielo. ¿Por qué? ¿Por tus obras? No. La Biblia dice que no somos salvos por obras. Para que nadie se jacte, para que nadie ha llegado al cielo jamás y se ha levantado el cuello a decir, yo estoy aquí en el cielo porque yo merezco estar aquí. No somos salvos por obras, sino por fe, y esa fe en Jesús. Entrega tu vida el día de hoy. Confiesa tus pecados delante de Dios. Pídele perdón y Él te salvará. Porque Él envió a su Hijo, no para tu vecino, no para otras personas. Él lo envió para todos, incluyéndote a ti. Tú puedes recibir la salvación, pero si la rechazas el día de hoy, Juan 3:19 dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Que no seas tú uno de ellos. Entrega tu vida a Jesús. Pon tu fe en Jesús. Amado Dios, delante de ti estamos y agradecemos, Señor, de una manera que las palabras no pueden expresar, el que tu Hijo haya venido a este mundo, porque tuvo que venir para poder morir, y murió en nuestro lugar para salvación de los que hemos puesto nuestra fe en ti. Ahora yo te pido, Señor, que todas esas personas que habitan en lugares que se están incendiando, Padre, y que no saben que se están incendiando, que tú nos uses a nosotros, Señor, como instrumentos para predicar el Evangelio, y que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, ellos se den cuenta el destino fatal a la cual se dirigen, y que puedan poner su fe en Jesús para salvación. Ayúdanos, Señor. Tú ya nos has llamado. Esto no es opcional. Tú nos has llamado a predicar tu palabra, el Evangelio, las buenas nuevas. Haznos predicadores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.